Bueno, nos reencontramos con la serie A la luz de su palabra, luego de la semana de Semana Santa, donde hicimos un especial que lo pueden conseguir en el canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, el especial de Semana Santa que se llama Las 5 maneras de huir de Jesús en Semana Santa. Es un podcast que está cargado allí. Y vamos a seguir con el libro de Job, un recorrido, ya fíjense, es el episodio 158, recorriendo la Biblia, sus libros, haciendo pues enlaces con lecturas del Antiguo y el Nuevo Testamento, con el propósito principal dentro de tantos propósitos que es mostrar que Dios es uno ayer, hoy y lo será siempre. El tema de hoy es un tema complejo. De hecho, decía en el texto que hace prólogo o introducción y además invitación a escuchar la serie, que de verdad quería pedir el auxilio del Espíritu Santo porque hoy vamos a hablar del sufrimiento y cómo el sufrimiento puede generar pues sensaciones o sentimientos que atenten contra tu propia vida o te hagan pensar en lo que decía el Papa Benedicto XVI, en esa cultura del descarte, del desechar. De hecho, cuando hablamos del aborto, por ejemplo, que es un tema bien complicado, pero que al final hay que decirlo, es un crimen, como se quiera ver, es un crimen, solamente que, bueno, dentro de los memoles que hay en el ser humano, los motivadores pueden ser muy diversos y los culpables también muy diversos, los responsables. Pero aún en esos casos, pues justamente el tomarse algo y desechar una vida a la ligera, porque sentimos en ese momento, en este presente, de que no podemos con eso, es una cultura del descarte, del desecho. Job, como lo comentaba yo cuando empezamos a leer este libro y vamos a reflexionar el capítulo 3, Job tiene una gran particularidad. El capítulo 1 y 2 de Job, vemos a un hombre totalmente fiel, duro, que no tambalea su fe ante nada, que además pasa terribles pruebas, tiene golpes externos y golpes internos, es decir, primero lo pierde todo, menos a su esposa. Ya en el episodio anterior lo expliqué por qué la esposa no. Y ya en el capítulo 2 vemos un hombre que está totalmente llagado, adolorido, es como una lepra, pero agresivísima, que le generaba dolores de muerte. Pero en el capítulo 3 en adelante pareciera ser otro Job, pareciera que vemos al Job más humano, menos virtuoso, que empieza a expresar pues quejas, dolores, aflicciones. De hecho, fíjense que una palabra que a mí no me gusta decir, pero solamente la digo cuando sale de la Biblia, porque sí está en la Biblia y no pocas veces. El título de este episodio dice: Maldito el día en que nací. Nada más esa expresión es durísima. Pero, ¿por qué puede Job llegar a haber dicho o exclamado algo tan terrible? Cuando nosotros analizamos la pasión de Cristo, que de hecho hoy vamos a hacer el enlace con el Evangelio de San Mateo, justamente en los momentos de la cruz de Jesús, ya llegaremos allí. Cuando nosotros vemos todo lo que vivió Jesús, algo que podemos decir a su favor, aunque el sufrimiento fue brutal, brutal, y en los grados, en los decibeles más altos que podamos imaginar de tolerancia, de dolor y de desprecio a un ser humano, como decía el profeta Isaías en ese capítulo 53, varón de dolores, además era irreconocible, o sea, lo desfigurado que estaba el Señor, pero fue un sufrimiento relativamente rápido. O sea, Jesús, si seguimos la trayectoria de cómo se va viviendo en Semana Santa, y probablemente fue así, Jesús es encarcelado una noche, al día siguiente pasa toda esa noche sin comer, sin tomar agua, al día siguiente vive toda esa odisea en la mañana, de ve para donde Pilato, ve para donde Herodes, vuelve para donde Pilato, y ya al mediodía lo estaban crucificando. En todo eso hubo un dolor, insisto, terrible, pero Jesucristo se mantuvo fiel, sereno y no pecó. ¿Qué es lo que podemos nosotros, me atrevo yo a interpretar de manera aventurada, y no dudo que pueda estar equivocado, que en Job no vemos un sufrimiento tan corto? Job vemos a un hombre que literalmente sufre y pareciera que lo prolongado de este sufrimiento
lo prolongado de este dolor ya lo hace a él empezar a mostrar, diríamos, más signos de humanidad y menos de santidad. Sin embargo, Job en su hablar es respetuoso. Job nunca llega a maldecir a Dios. De lo que he leído, este libro no lo he leído completo, pero hasta donde leí, que ya yo iba aparte por el capítulo 38, son unos diálogos con tres amigos que se van a aparecer en la vida de Job y que él empieza a hacer como un contrapunteo de quejas y los amigos le van respondiendo. Pero no hay un Job que llegue a blasfemar contra Dios, a ofender a Dios. Es un hombre que lo que hace es elevar muchas preguntas y creo que en ese territorio es lícito entrar. No en el de maldecir nuestros días de nacimiento, ya voy a leer el texto, pero sí en el terreno donde lo más importante que nos enseña Job es que en el sufrimiento, algo que es súper nutritivo es dialogar con Dios. No se priven nunca el derecho y la oportunidad gratuita de, en los momentos de profundo dolor, hablar con Dios y desahogar todo, siempre con respeto, pero hagan preguntas duras. Muchas personas han conocido en carne viva la pérdida física de hijos, la muerte de hijos, enfermedades terminales, han pasado por embarazos no planificados, no deseados, y que además han sido producto de una enorme ansiedad, estrés, preocupación y miedo, porque han sentido cuando son muy jóvenes que sus papás dicen literalmente los van a botar de la casa, los van a matar, los van a insultar y hay cosas que de hecho no es correcto llamar errores. Creo que el error puede venir en el ejercicio de la sexualidad anticipada, sin ningún tipo de, yo no digo cuidados, sino sin ningún tipo de planificación. Estar con alguien por estar con alguien, por el solo hecho del placer, tentación que todos hemos pasado en la vida. Pero el embarazo ya solamente el término cuando se habla cuídate, y cuídate de un embarazo, uno se cuida de enfermedades, uno se cuida de cosas malas. Un hijo nunca será algo malo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice Job y por qué Job termina maldiciendo el día que nació. Dice que después de todos estos sufrimientos, después de todo esto, Job tomó la palabra para maldecir el día en de su nacimiento y dijo, maldito el día en que nací y la noche que me dijo ha sido concebido un hombre. Conviértase ese día en tinieblas y Yahvé allá arriba lo ignore para siempre. Que ningún rayo de luz resplandezca sobre él. Lo recubran tinieblas y sombras, se extienda sobre él la oscuridad, y haya en ese día eclipse total. Que esa noche siga siempre en su oscuridad, que no se añada a las otras del año, ni figure en la cuenta del mes. Que sea triste aquella noche, impenetrable a los gritos de alegría. Que la maldigan los que odian la luz del día, y que son capaces de llamar al diablo. Que no sean las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz, y no vea el despertar de la mañana, pues no me cerró la puerta del vientre de mi madre, para así ahorrarme la salida a la salida a la miseria. ¿Por qué no morí en el seno y no nací ya muerto? ¿Por qué hubo dos rodillas para acogerme y dos pechos para darme de mamar? ¿O por qué no fui como un aborto que se esconde, como los pequeños que nunca vieron la luz? Pues ahora estaría acostado tranquilamente y dormiría mi sueño para descansar, con los reyes y con los ministros del país que se mandan a hacer solitarios mausoleos, o con los príncipes que amontonan el oro y repletan la plata de sus casas. Allí cesan de moverse los malvados y descansan los que se encuentran agotados. Los prisioneros son encarcelados y ya no se oyen los gritos del vigilante. Allí no se distingue el pequeño del grande y el esclavo se ve libre de su mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean que son palabras durísimas. Hay un punto, yo puedo entender cuando una persona piensa en el suicidio, que además hay algunos estudios que dicen que mucha gente, no voy a decir el 100%, pero muchísima gente en el mundo, cuando pasa por situaciones de verdadero apremio,
consideran el quitarse la vida o cuestionar su existencia, como lo que está haciendo Job. Job plantea el peor escenario para él. Pero hay un interrogante que yo digo que si estuviera bien contestada, bien evangelizada, el suicida no encontraría en la muerte solución. Porque fíjense que la percepción de la muerte que tiene Job es que el que se mata, el que se muere, el que no existe, el que muere, pues ya se fue a descansar. Todos descansan, todos. Y qué bueno que descansen. Y bueno, muy posiblemente, sobre todo los niños que lamentablemente pierden la vida a temprana edad, o los que no llegan a nacer, o todos los que son mártires de sangre, que se le llama justamente a los niños abortados, mártires de sangre porque es un atentado contra la vida. Y hay un padre que es Javier Oliveira, argentino, que él tiene una teoría que él dice que los niños abortados van al cielo porque, a pesar de que no estén bautizados, porque eso es como bautizo de sangre, porque son niños que son mártires de la vida, ¿no? Y el martirio ciertamente es una forma de salvarse, de hecho de santificarse. No es lo que sea agradable a Dios, ojo. Igual son teorías, también estaba la teoría del limbo, pero eso no es punto de esta materia, sino que lo que sí es cierto es que cuando nos quitamos la vida o cuando morimos o cuando le arrebatamos la vida a un niño, por ejemplo, porque nos genera miedo y no somos valientes, es decir, ¿sabes qué? Yo voy para adelante con mi muchacho, pase lo que pase. Que no es fácil hablarlo, pero si estas personas no tienen buena compañía, una madre, que, por ejemplo, conocí un caso, me voy a reservar todos los nombres, pero conocí un caso de una que lo contaba un médico. Una persona, una madre que le estaba metiendo pastillas a su hija de 15, 16 años para abortar y la niña no abortaba. Y la misma doctora le dijo me encantó como se lo dijo, además, no seas idiota, le dijo, no te das cuenta que esa criatura quiere vivir, lo que estás buscando es matar a tu hija. O sea, me encantó esas palabras porque hay que ser, y además esa complicidad en el aborto es terrible, es diabólica, es condenatoria. Pero es parte de esa cultura del descarte. Es como que si chocamos y atropellamos a alguien en la calle nos vamos corriendo porque no queremos asumir las consecuencias de las cosas que pasan. A todos nos da miedo. Todo el miedo nos puede hacer tomar decisiones tontas. Pero resulta ser que al morir no se acaba todo. Al morir nos damos cuenta de que seguimos existiendo. Y este es uno de los dramas con temas como la eutanasia, la gente que tiene enfermedades terminales y que tienen dos caminos. El primero que nadie les ofrece, solamente lo habla Jesús, es ofrecer su sufrimiento como expiación de los pecados, por la conversión del mundo, de sus propias vidas, como un purgatorio en vida. La otra es el camino que toman, quitarse la vida, legal o ilegalmente es quitarse la vida y pensar que ya todo se acabó, pero entonces nos olvidamos de toda esa teología que hay posterior a la muerte, que tiene que ver con el purgatorio, donde también se sufre y mucho, o el propio infierno, donde es un sufrimiento que no cesa, no acaba. Y eso hay que hablarlo. Sin embargo, con esto no estoy diciendo, porque esto, pues, por eso decía que es un tema delicado, con esto no estoy diciendo que los que se suicidaron, yo conocí un caso, de hecho a mí me pidieron una vez rezar en un funeral de una persona y cuando llego me entero que la persona se había quitado la vida y era rezar un rosario. Antes, yo no soy sacerdote, pero antes las exequias, la iglesia las tenía prohibidas para suicidas. De hecho, no le echaban el agua bendita. A una persona que no está bautizada, por ejemplo, no se le puede echar el agua bendita al cuerpo. Eso también lo aprendí porque hay personas que creen que con eso la están bautizando y no, el bautismo se hace en vida. Entonces el sacerdote debe cuidar, puede esparcir a los presentes, pero no echárselo directamente al difunto. Entonces ciertamente todo este tema de la eternidad, que decía, no con esto estoy diciendo que todos los suicidas se condenaron, no. Hay un texto, creo que es con un diálogo que tenía Santa Teresa de Jesús con Jesús, justamente hablando de un joven que se había lanzado a un puente y había muerto. Y ella le discutía al Señor de que esa alma tenía que estar condenada. Y Jesucristo, que es Dios, y con esto lo digo todo, le educaba, le edificaba y le decía a Teresa, entre el puente y el río está mi misericordia. Entonces nosotros no sabemos qué puede pensar un alma en su último aliento, qué perdón puede pedir, qué nivel de desesperación y de soledad presenta que active más la misericordia de Dios que el juicio, que además siempre está presta a actuar
y a, y a abordarnos. Pero es legítimo sentirnos como Job. Humanamente hablando es legítimo. Aquí vemos un Job desesperado. Ya no es el Job del capítulo 1 y 2, el que le decía a su esposa, si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar los males? Ya este Job está literalmente cansado. Y muchos de nosotros nos podemos sentir así. Algunos por enfermedades, otros por trabajos donde no quieren estar, otros por matrimonios, por familias, por vecinos, por comunidades, por país. ¿Cuántas personas no se fueron de mi país, Venezuela, pues agotados de no tener oportunidades, pasando ronchas terribles? Yo me acuerdo del caso de esta mujer que compuso la canción Me Fui, que está en YouTube. Creo que se llama Me Fui, no recuerdo el nombre de ella, una morena que ella se fue por tierra, y llegó hasta el Perú caminando, la robaron. En la canción, claro, la canción tiene unos decires muy políticos pero ciertamente habla de ese drama, de abrazar a tu gente y no saber si la vas a volver a ver. Y eso, más que juzgarlo, hay que entender que todos tenemos nuestros niveles de desesperación. Así como dicen que todo el mundo tiene un precio, nuestra salvación tuvo un precio muy alto, que fue el precio que pagó Jesús. También todos tenemos, ¿sabes?, puntos de quiebre. Nosotros no somos de hierro. Y para esto hay que estar preparados. Para esto hay que estar preparados, porque no es que Dios disfrute vernos sufrir. Eso también hay que explicarlo. Pero el sufrimiento es parte de muchos de los métodos que Dios permite. Esa palabra es importante. No que manda, no que Él disfruta, no que Él dirige, sino que Él permite. Así como, por ejemplo, el Dios y el demonio son el agua y el aceite. Pero Dios a veces permite al demonio obrar cosas, que además bíblicamente está demostrado, cuando dice que, por ejemplo, al demonio se le darán 1000 años de actuar en el mundo. Estaba encarcelado y lo soltaron. El mismo texto de Job habla de un demonio que recibe una autorización de Dios para obrar en Job. Entonces, esa permisología puede tener enormes frutos si resistimos, como nos dice San Pedro, firmes en la fe. Enlazando esta lectura con el Evangelio de San Mateo, fíjense, nos vamos a encontrar una enorme tentación que primero recibe Jesús. Está en el capítulo número 27. En el capítulo número 27, a partir del versículo 42, y lo vamos a leer hasta el versículo número 52. Prácticamente hasta el final. ¿Y qué nos dice aquí? Aquí estamos con un Jesús crucificado, pero que además lo primero que él escucha en sus oídos, antes de lo que él va a clamar, es una enorme tentación. Es una enorme tentación que lo llevaría, si se dejaba dirigir por ella, lo llevaría a cuestionar el amor de su Padre hacia él. Eso fue lo que más trató Satanás de hacer entre Jesús y el Padre, romper el vínculo. Fíjense que en las tentaciones, en el desierto, todo era probar al Padre. Si realmente, o sea, lánzate, y porque está escrito que los ángeles van a impedir que tus pies tropiecen. Adórame, otro divorcio contra el Padre, y yo te entregaré todas estas riquezas del mundo. Si tienes hambre, toma tu poder y convierte estas piedras en pan. Todo era, en cierta forma, buscar porque además todo empezaba diciendo, si realmente eres el Hijo de Dios. Fíjense, las tentaciones del demonio son sumamente inteligentes, agudas, sabe por dónde entrar. Entonces, fíjense lo que tiene que escuchar Jesús. Estaban unos ahí que se estaban burlando de él y dicen, ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Fíjense ustedes semejante afirmación, porque además es cierto. Jesucristo pasó por la vida, como lo decía una de las lecturas de este domingo, que hablaba San Pablo. Jesucristo pasó por la vida haciendo el bien, más nada. Jesucristo a nadie hizo mal, daño. A lo único que Jesucristo hizo daño fue una higuera, que la maldijo y se secó. Y después con el mismo poder podía revivirla. O sea, lo de Jesús era impresionante, pero eso no es hacer daño. Hacer daño realmente era lastimar a alguien, hundir a alguien, condenar a alguien, no perdonar a alguien. Eso nunca lo hizo nuestro Señor. Pero aquí entra la pregunta. Jesucristo en su humanidad pudo haber dicho, oye, pero ¿cómo es posible que mi Padre permita que yo esté pasando por esto? ¿Por qué no lo hace?
Y aquí viene la enorme, gigantesca enseñanza de este episodio. Porque si nos entregamos en las manos de Dios, pase lo que nos pase, y esto lo estoy diciendo y lo digo con miedo, porque no es que yo tenga la fortaleza para vivir lo que voy a decir, pero pase lo que nos pase, o le pase lo que le pase a quien amamos, Dios está allí. Y Dios, como dice la película, Dios no está muerto. Dios siempre es bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. El bien de Dios no se manifiesta solamente evitándonos males, sino justamente estando allí en los momentos de debilidad, de dolor, de abandono. Una vez que esa gente dice esto, pues continúa. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ahí había una prueba, otra tentación más. Eso es diabólico, totalmente contenido diabólico. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Vean ustedes, le están dando hasta en la madre, como dirían los españoles. Le están dando hasta en la madre. Si realmente es el hijo de Dios y si Dios lo ama, ¿ven? ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas no conocemos que han dejado de creer en Dios, que han dejado de profesar su fe en Dios porque en algún punto cuestionaron el amor de Dios para con ellos o para con nosotros? Porque han sufrido mucho, insisto, humanamente es un sentimiento legítimo, pero hay que educarlo y fortalecerlo desde la fe. ¿Cuál es la respuesta de Dios, de Jesús a esto? Dice el texto que hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Y fíjense que aquí habla de los dos. No sabemos si nada más fue uno, pero aquí lo dice en plural. No olvidemos que uno de esos ladrones era Dimas, que luego se logra salvar. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3 Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí está citando el Salmo 21, si mal no recuerdo. Es decir, estamos viendo a un Jesús que está citando un salmo. Y es interesante quizás dejarlo de tarea. Yo tengo una serie también en el canal de YouTube que son los 150 días con los salmos. Y ahí pueden escuchar la reflexión de este salmo. Este salmo no termina en queja, es el salmo 22 entre paréntesis 21. Y justamente dice oración de Cristo en la cruz, ¿no? Por supuesto, eso se escribió muchos años antes, centenares de años antes de Cristo. Y es el salmo que dice en su versículo 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense que son las mismas palabras, Jesús está orando. Hasta ahí lo dice. Al oír algunos de los presentes decían, está llamando a Elías, porque dijo Elí, Elí. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de la caña para darle de beber. Los otros le decían, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Ahí hay una exclamación. ¿Cuál fue ese grito? No lo dice el Evangelio de Mateo, lo dicen los otros evangelistas. Ese grito fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es importante recordarlo en este episodio, porque es una de las enormes también enseñanzas de Jesús. ¿Qué hacer en los momentos de aflicción? No tratar de resolver todo nosotros, con la venganza, con el dolor, con la ira, con el miedo, con la frustración, con el encierro, con la depresión, con no quiero hablar con nadie. Yo recomiendo visitar al que siempre está solo, a Jesús en el Santísimo. Yo trabajo en un colegio, he trabajado en 3 colegios y en los 3 colegios casi siempre que voy a visitar a Jesús en un momento que no sea una actividad que haya en la capilla, siempre está solo. Siempre, cuando digo siempre, es siempre. No hay cultura de visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Usted se para frente al sagrario y allí le dice a Jesús, que además fue el que estuvo en la cruz, que es Dios, que está con el Padre a su derecha y con el Espíritu Santo, y le dice, esta situación te la entrego, porque no puedo con esto más, no puedo con mi hijo, no puedo con mi nieto, no puedo con mi esposo, con mi esposa, no puedo con mi trabajo, no puedo con mi vida como está, no puedo con mis vicios, no puedo con esta debilidad que tengo. Habla con Dios. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en 2 partes.
La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes la reacción antinatura de cómo el mundo esto es lo que sabemos que ocurrió, no sabemos qué ocurrió en todo el planeta, ¿no? Nada más el registro de esto de momento, pero todo se volvió loco. O sea, un Dios que muere y paga ese precio tan alto, Dios que muere humanamente hablando, pero no que deja de existir, si es bueno recordarlo, pero es ese dolor, un Dios que se somete a semejante maltrato, que es el único Dios verdadero, genera reacciones en la naturaleza increíbles. Gente que resucitó, pero además dice la acotación, ¿no? Gente santa que resucitó, tembló. Estos días hubo un temblor muy fuerte en Taiwán y en Japón, de más de 7,5 grados, edificios volteados, o sea, imaginemos un planeta en caos. Pero Jesús nos deja una gran enseñanza. Jesús no maldice, ni lo va a hacer nunca, ni el día que nació, ni porque vino al mundo. Hay una expresión que usa Jesús muy similar y la expresión la usó a razón de Judas Iscariote, que él decía, más le valdría no haber existido, no haber nacido. Esa existencia habla porque es que, por lo que les digo, el solo hecho de cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, se genera vida, ya esa vida es eterna, no la pueden acabar, puedes acabar con el cuerpo, pero esa vida es eterna. Ya está la chispa de la eternidad allí en esa vida. Entonces, con la vida no se juega, por eso es que con la sexualidad no se puede estar inventando, y eso hay que enseñárselo también a los jóvenes. Yo lamentablemente no tuve esa formación. Hay que decirlo, uno tenía formaciones prohibitivas, de eso no se hablaba y eso estaba prohibido. No, con los jóvenes hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de la sexualidad como Dios la ve, hay que hablar de los riesgos de la sexualidad y hay que hablar de las responsabilidades ante las consecuencias que puedan ocurrir. Responsabilidades, no dramas, no descartes, no desechos, no abortos y mucho menos, por favor, con el corazón en la mano se lo digo a quien me escuche en este momento o en el futuro, muy importante, no atentar contra tu propia vida. Aunque estés en la desesperación de Job, fíjense también, comparada con la de Cristo, sigue el ejemplo de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo, vamos a decir mi espíritu, digamos, mi situación, mi dolor, mi sufrimiento. Ánimo. Dios te bendiga, nos vemos en la oración.